El 8 de agosto celebramos con toda la iglesia a Santo Domingo de Guzmán. Recordemos los datos mínimos de la vida de Santo Domingo y hoy destacaremos dos de sus virtudes tal vez menos predicadas, pero tan necesarias. Domingo nació hacia el año 1170 en Caleruega, una población de Castilla en el centro de España. Su familia cristiana tuvo Domingo por padre a Félix de Guzmán y la mamá fue doña Juana de Asa, que ha sido beatificada, la beata Juana de Asa. Uno de sus hermanos también ha sido beatificado, Manés de Guzmán. Se hizo dominico, por cierto. Domingo de Guzmán se formó en Palencia y después estuvo en la población de Osma, todo esto en España. Su obispo en Osma, que se llamaba Diego, un hombre de gran virtud y de celo pastoral e incluso misionero, tomó a Domingo por compañero para una misión diplomática hacia el norte de Europa. Esto sucedía a finales del siglo XII. En el recorrido que tenían que hacer saliendo de España hacia más o menos lo que hoy es Dinamarca, en ese larguísimo recorrido, pues tenían que atravesar la zona de Francia y especialmente en el sur de Francia vieron el impacto terrible que estaba haciendo la herejía. Es decir, muchos de los católicos abandonaban su fe, entre otras cosas, porque quedaban realmente fascinados por los ejemplos de virtud que encontraban en algunos hombres de un grupo llamado los cátaros. La palabra cátaro quiere decir aquel que es puro, aquel que se ha purificado. Los cátaros llevaban una vida de mucha exigencia y en muchos casos de mucha virtud, gran desprendimiento de las cosas de esta tierra, un modo muy particular de entender la castidad, lamentablemente despreciando el don del matrimonio, lo cual por supuesto no es correcto. Y bueno, así iban conquistando gente. De vuelta de su misión diplomática, que resultó fallida, cuando ya iban regresando, iban de retorno hacia España, hacia la ciudad de Osma, pues volvieron a pasar por esa región de Carcasona, sur de Francia, y entonces el obispo Diego, movido por un santo celo del Evangelio, pues inició una obra de predicación en esa región. ¿Para qué? Pues para dos cosas. Para recuperar en la medida en que fuera posible corazones que se habían alejado de la Iglesia Católica y también para impedir que otras ovejas del rebaño de Cristo se fueran detrás del catarismo. El catarismo no era el único daño que estaba sufriendo la Iglesia Católica en esa zona, sino que también había otros grupos, por ejemplo, los albigenses. Este nombre lo toman de una población llamada Albi, también en Francia. Entonces el obispo Diego toma la delantera, toma el liderazgo y empieza esta obra de predicación, siempre acompañado de Domingo. Pero por supuesto, él era obispo, Diego, y él tenía que regresar a su diócesis, y entonces finalmente llega a un acuerdo y se queda Domingo como predicador en esa zona. Esta obra de predicación dio frutos maravillosos, porque a comienzos del siglo XIII, en el año 1205, con un grupo de mujeres que habían estado en la herejía cátara, pero que regresaban gozosa y entusiastamente a la Iglesia Católica, fundó el primero de los monasterios de lo que hoy conocemos como las monjas contemplativas, las monjas dominicas las llamamos. Era la semilla de algo muy grande que todavía tendría que crecer bastante más. Entonces Domingo funda este monasterio y con el apoyo y el afecto y la oración de estas monjas, pues su obra se hace todavía más fecunda. Se asocia con algunos otros y unos años después, hacia 1216, él da comienzo a una obra de predicación que es la que le da el nombre a nuestra comunidad. Nuestro nombre oficial es Orden de Predicadores. Realmente muy pocos años después,
agotado por los esfuerzos y por las penitencias, Domingo entrega su alma al Creador. Eso sucedía el 6 de agosto de 1221. Pero aunque hubiera pasado tan poquito tiempo desde la fundación de la Orden de Predicadores, lo que hoy llamamos dominicos, pues esta fundación ya se extendía por distintos lugares de Europa y el testimonio de virtud y la formación sólida de aquellos primeros dominicos, pues dieron fruto abundante, no solamente en el servicio al pueblo de Dios, sino también atrayendo numerosas vocaciones. Muy pronto entrarían en la orden dominicana grandes luminarias, como San Alberto Magno primero y después Santo Tomás de Aquino, pero hay que mencionar muchos otros santos de ese siglo XIII. Cómo no recordar aquí, por ejemplo, a San Jacinto, que llamamos San Jacinto de Polonia, o cómo no recordar a San Pedro Mártir, el primero que derramó su sangre, el primer dominico que derramó su sangre en defensa de la fe, o también hombres sabios a los que tenemos ciertamente por santos, como el sucesor de Domingo, al que la Iglesia llama oficialmente Beato, el Beato Jordán de Sajonia, o también uno de los grandes maestros en el gobierno del rebaño de Cristo, el venerable Humberto de Romanis, y así muchos otros. Bueno, esa es una pequeña síntesis para que se sepa algo de este santo que en el espacio de unos 50, 51 años realmente llenó de luz a la Iglesia. Junto con otro gran santo, Francisco de Asís, y por supuesto muchas otras personas, hombres y mujeres, supuso toda una renovación de la vida de la Iglesia en el siglo XIII. Ese esplendor, esa luz del siglo XIII ha quedado plasmada en obras de teología. No se nos olvide que, por ejemplo, las dos grandes sumas de Tomás de Aquino se escribieron en ese siglo XIII y se inscribieron en el contexto de la formación dominicana. Estoy hablando, por supuesto, de la Suma contra Gentiles y de la Suma Teológica. Toda esta obra maravillosa, toda esta fecundidad apostólica de Domingo, tenía un soporte muy sólido en su unión con Cristo. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena que Domingo había asumido el oficio del Verbo. Ese es el grado de unión que Domingo había tenido con nuestro Señor Jesucristo, una unión viva, una configuración tan plena con la misión de Cristo, que creo que él hubiera podido repetir aquella expresión de San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y el Papa Honorio III, cuando canoniza a Santo Domingo de Guzmán, decía estas palabras: conocí a un hombre que estaba tan unido a la vida y servicio de los apóstoles que no tengo dudas que en el cielo está asociado a su misma gloria. Es un elogio inmenso, un elogio que también significa un compromiso muy grande para nosotros que somos discípulos de Santo Domingo de Guzmán. Y el par de virtudes que debo destacar, además de la oración constante de Domingo, es lo que tiene que ver con la pureza del corazón y con la penitencia. Domingo llevó una vida de gran pureza. Puede decirse auténticamente que fue un hombre virgen, y por eso se le representa muchas veces con un lirio que habla precisamente de la pureza de su cuerpo, la pureza de sus sentimientos, la pureza de sus sentidos, la pureza de sus palabras. Esa pureza que hace que su amor sea absolutamente desinteresado y generosísimo para con hombres y mujeres, para con todos. Qué importante volver a esa castidad, suplicarla para quienes somos discípulos de Domingo y que indudablemente la necesitamos, y suplicarla para toda la Iglesia. La otra virtud que quiero destacar y que acompañó siempre a Domingo, no solamente en la práctica activa, sino también como una manera de aceptar las dificultades del camino, las dificultades del servicio a Dios, es la virtud de la penitencia. Un hombre de gran ayuno, de muchas vigilias, un hombre de espíritu y de cuerpo realmente asociado a la cruz de Cristo. Este ha sido el sello de muchos otros dominicos, entre los cuales indudablemente hay que destacar, si hablamos de los varones, de hombres como San Martín de Porres o de San Luis Bertrán, y si hablamos de las mujeres,
Pues habría que mencionar aquí a Santa Inés de Montepulciano, dominica, Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Ricci y sin duda muchos otros y muchas otras. Ese espíritu de penitencia, ese espíritu de unión con la cruz de Cristo es tan necesario hoy, porque el que aprende a asociarse a la cruz de Cristo, el que conoce las victorias en su propia carne, no se va a amilanar fácilmente por las dificultades que le presenta el mundo, incluso por los fracasos o las decepciones que le traiga el apostolado. Hermanos, es un santo para toda la iglesia. Por algo ha sido saludado como Lumen Ecclesiae, luz de la iglesia. Que Santo Domingo siga iluminando y que interceda en particular por nosotros, los que seguimos sus pasos y que necesitamos tanto como Él, la presencia y la acción del Espíritu Santo de Dios. Amén.